Llevamos 3 minutos grabando. Para que sepan. Recuerden que su participación. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Cómo se te puso? ¿Qué es eso? ¿Este es mío? Un casco. Ah, es que yo motocicletas de Queens, esa Harlem. ¿Hasta dónde está Harlem? Sí, me voy a la universidad en bicicleta. Opa. Me ahorró $112 mensuales. De la Metrocar. ¿En Harlem está el CUNY? Sí, el City College. City College. Amsterdam con... Ah, es un campus enorme que hay ahí, ¿verdad? Amsterdam con 130... O sea, empieza como desde la 135 hasta la 141, algo así. Ah, bueno. ¿De qué va a ser la clase hoy? Va a explicar acerca de la historia del conflicto del West Bank en Israel. Eso, Sí, del borde con los disparos. está bueno porque tengo que saber para cuando vaya para allá y esté en el ejército, tengo que saber por qué estoy peleando. Tengo que saber estar muy seguro. No te vas a ser médico, o sea, tenés que ir conmigo para curar a los que... Algo que sería El desparramo que haga. interesante ser médico en guerra. Sería muy interesante la participación. Mira, coronel Furtado. De tu casa para acá manejas tranquila, ¿no? Pero para irte a veces hay más tráfico, ¿no? ¿O no? Para acá siempre. Sí, ayer tuve que prender la boina en el edificio. Porque dije, wow. ¡Oh! Estas entradas así. Estas entradas misteriosas. Ay, no se me tuve que parquear por acá atrás. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, mamá? Oh, sí, porque creo que hoy... Ay, eso está lleno, a mí no me parqueo. Sí. A mí me parqueo en el parking lot, pero que pasé por allí no me dio tiempo a... No sabía que estaba tan cargado esto acá. Sí, pero hay un amigo que va a haber un evento, que viene, no sé, como polémico. Estaba a pie, tuve que coger un carro prestado para ver. Ya se te llevaron a... ¡Pah! Ven ahora sí. Ya. El Mayimbe. ¿Cómo te Ay, hay que empezar a grabar. Ramón, ¿cómo le va? Señor, ¿cómo te sientes? Mi Ramoncito. Hoy mi hija le entregué la guagua. Oh, ¿sí? ¿Hoy? Estoy más triste que... Porque al final le tomaste cariño. Tomaste cariño. Sí, ¿Sabes el dinero tocando. que yo le puse a esa guagua? Y tocando. Subían y bajaban las corrientes y todo. Wow, tiene toda la suspensión nueva atrás y adelante. Tiene el equipo de televisión, a DVD. Wow. Yo la equipé 4 gomas nuevas. Un brand new. Ahora, bye bye. Brand new. Le estaba tratando de dar la llave, pero... Luchando con esa llave, ¿verdad? Papi, ¿dónde está la otra copia? No hay copia. Queriendo echar aceite en la mano para que afloje. Uy. Mira, se montó en ella y ni se despidió de mí. Mira, mi esposa, oye, ¿qué tal agradecida? Se monta y no. La hija mía, porque mi esposa la compró para ella. Y qué bueno que usted paga esas cosas, a mí se le dinero y no se van a hacer mecánico. Bien. Tengo que pagar todo. ¿Cómo estás, Ramoncito? Primero, si me tiene bien. Yo sé que te veo bien, ¿no? Sí, pasando bien. Nadie se puede tocar esa silla. No, yo ya me quedé acá. Ahora te dije, no es como que quiero. Me dijo, no. Ni
Esa es de Ramón. Yo la miro con repelillo. Sí. Yo me digo, ni se te ocurra sentarte ahí, ni se te ocurra. Ni se te ocurra que esa es la silla del Mayimbe. Mira, el rabino me dice que me siente aquí que a la izquierda y dice, no, yo no soy izquierdista. O derechista, o no voy para ningún lado. Claro, claro. Tiene que sentar en un venezolano. Dijo el caso de que eso es un asunto de la comunidad. Sí, sí. Yo me di una reunión de ella. Yo no quería votar a ella. Yo creo que se va a hacer. ¿Y hablo con él por teléfono? Pues, La única más. Sí, una especie de torre de Babel en miniatura. eso como que lleva una revelación. Empezó a echar ladrillo y... Ahorita le empañeta y ya da sed. Vino ya las lenguas. No sentido ninguno. Estaba pretencioso. Veían de cabeza. Oh, man. Esta clase es sionismo 9, ¿verdad? La Eh, pasada fue la 8. sí, pues se considera sionismo 9, pero el tema es diferente. No sé si iba a hablar acerca del sionismo, sobre todo acerca del West Bank, del conflicto del West Bank. Salí de casa a las 6:50. Ah, muy bien, muy bien. 6:50. ¿Cómo va a ser? A las 7, van a ser las 7:15. Una oportunidad de la Pero el tráfico estaba... No, y venía suave, no había tráfico ni nada. Ah, ya podemos empezar, Ramón está aquí. Llegó Ramón, acuérdate. La palabra, llegó Ramón. Ya podemos. Y el supervisor. El asistente de Mayimbe. Y todo el mundo. Es el Mayimbe, el asistente de Mayimbe. Porque me guía, te entendí que en la página 740 estamos 142. Claro, estamos en la mitad, Ramón, estamos en la mitad. El que hace atrás, Por el musado. estoy atrasado con 2 páginas, voy para adelante, así. No me empuja mucho. Ya pronto lo vamos a sentar ahí al lado. Él se niega, pero pronto ya lo tenemos. No, ya casi me es Superman. Llegué el sábado. Un atrevimiento increíble. Es verdad que el rabino me miró otra vez. No hay de otro. Primera vez que me paro adelante del pan para agarrar un pedazo, me tuve que ir. Me tuve que ir porque no aguanté más la risa, quedé por allá atrás. Primera vez que me paro. Y largaste la bendición de la Y eso que solamente dije, estamos aquí congregados. hermano, estoy a las manos, estamos aquí. Ay, Tú sabes que yo vivo como a 2 bloques de aquí. Yo vivo en el área, y ahorita estoy porque voy a hacer mi presentación. Un gusto. Le doy sus tarjetas para que compartan. Bueno, fíjate tú qué desilusión, porque no pensaba esto. Que ni traigo la tarjeta, ni traigo las cartas. Que no, la próxima vez te vamos a sí, investigar, sí. esta vez no. Oye, bueno, pues mire, me encantó de conocerlo. Igualmente. Muchas Y gracias. ya le diré a Rosa cuando vamos. Y conozco el nombre. Sí, sí. Y vea, yo creo que nosotros tenemos una donación que ella dio. Español. De lo que él no se acuerda. No sé quién es esa hermano. Ya cuando vean los nombres nosotros la placa, que ahí. Moralowski, Gustavowski, Grotowski. Es que te mira los atriles, ¿cómo se llaman? Los vitrales. Los vitrales. Se ve lo que es Toski. Toski. No son Todos nombres rusos. nombres rusos. Ramonov.
whisky. Ya tenemos ya. Whisky. Tenemos a Viñoski. Ya lo tenemos ya. Ramonoski, ya está ahí también. Sí. Un día estaba yo sentado con José. Eso ahora me dijo José. Dice, para nosotros poder estar ahí vamos a tener que cambiar el nombre. No, y la verdad que... Dice, Moravsky. No, ni modo. Puedes poner Moravsky. Ramonoski. Sí, no, nada de eso. Ramonoski, Nada no de eso. tenemos. Viñoski allá arriba. Eso que sale Pero ahí. podría ser Weingarten. ¿Ah? Podría ser Weingarten. ¿Y es lo mismo? Vineyard. Es lo mismo. Carmín. En hebreo es Carmín. Necesitamos que nos ayuden a ver de qué forma podemos. No, pero ya ustedes lo Los tienen. nombres, estamos. Moravsky, Moravsky, yo creo Lo que que queremos es tener un vitral. Para que un día parezca. Ustedes saben lo que me acaba de decir una de las descendientes de Einstein. ¿Ah, sí? ¿Te ayuda? Sí, sí. ¿Te ayuda? Sí, se le ve por el cerebro que tiene. Okay. Sí. Einstein se robó todo el cerebro, toda la inteligencia de toda la familia. ¿Por dónde viene? ¿Usted qué me dijo? El alcalde de Yonkers tuvo una fiesta hoy para reconocer el mes de la hispanidad aquí. Sí, también eso está bueno. El mes pasado era reconociendo los polacos de la ciudad. Entonces tuvieron comida, preparación. Esta inteligente, sabia, exacto. Esa sabia me dijo que cuando ella fue al programa polaco, ahí había la comida judía. Oh, sí, se hubieron comida kosher. No era kosher. No era kosher. Pero era judía. Entonces le digo, ¿qué es lo que tuvieron? Un fenómeno. Pierogies, kielbasa. Kielbasa. Es comida Es un chorizo de cerdo. Kielbasa. Un chorizo de cerdo. Esos son comida judía. Eso que me dijo esta. Yeah. Sí. Casi le doy el premio de Nobel. Sí, un Nobel. Un bombillito. Wow. Un bombillito de la mujer. Wow, se la comió. Sí, se la comió. Se la comió. Increíble, ¿verdad? No. Y entonces fue a la cosa hispana y no había comida judía. ¿De dónde son ellos? Tiene que ser de Polonia, de esa gente. Pero son es judía. ¿Y cuál es el Pero esa comité? gente no viene. Ella no viene. Eso comida No le gusta, a ella no le gusta el rabino. Yo trato de ser agradable, pero Tengo esa pregunta desde que entré aquí a la sinagoga. ¿Por qué la gente no le gusta camino? ¿Por qué me lo rechazan el hombre? Eso a mí me duele también. Un hombre que le brota la humildad por los poros. Hombre, ¿me entienden? Israel me en tu humilde opinión, eso es lo que... Israel me llora la experiencia que no se escribieron. ¿Israel? Me llora que estábamos hablando que a los 7 años se levantó y estábamos conversando sobre ¿Quién? este judío. Estábamos hablando que sobre a los 7 años tal vez se levantó una fila de muertos y se volvió un sumo rabino. Ese es Israel Meir Lau. Eso, Meir Lau. Vamos a hacer una Para el cirugía. amigo suyo de Israel, me lo busca. Me conseguí. Está vivo todavía, tiene 78 años. 78, 76 años tiene medio lado. El señor de aquí ya me lo conseguí. El de aquí sí. Fue ayer, lo compré. ¿Cuál? No sé si queda El que gente que tenemos viene. aquí, sí. Pero de qué. Y no lo ve en inglés. Ay, oye, aquí. Igualito, yo lo voy a traer. Yo puedo Paro. Yo voy a pararme a. Ayuda a Patrick. Ayuda a Patrick. Ayuda a Patrick. Él va a ayudar a Patrick. Ustedes vieron, él va a ayudar a Patrick. O ayudarme. Sí, O eso sí, es. algo menos para atrás. Eso le digo. Oye, Carlos, se va con todo. ¿Estamos en línea? Sí, estamos en vivo hace ¿Cuánto tenemos? 22 personas. Bueno, gracias por su paciencia. Sí, ya les dije. Ok, ahora vamos a empezar. Esta gente, yo no sé qué necesitaban ni nada. Es ellos. ¿No me dijeron? ¿No me dijeron? Una fecha que va a estar ahí, la rotonda se prepararon. Yo veo que tienen una mesa afuera. Sí, están ahí matriculando, escribiendo la gente. ¿Cuál es el convite ahí? Político. Oh, político. Sí, es un foro político para que los José. candidatos puedan... José. Canal Puntuación.
conseguí. ¿Lo conseguiste? La boda que yo tengo. Sí. Ya lo puedo volar, yo domesticado ahí. Pero mira, yo hubiese dicho a Camino que presta uno para que te lo lleve. No, yo tengo un pasaje con los likes, no sé qué trabajo. Ah, no. Yo escribo, rayo, ¿Cómo le gusta escribir? yo rayo las cosas. Eso es bueno, eso es bueno. Me meto en tu brazo, yo todo lo que voy a escribir, todo rayo. ¿Me comprendo por mi primer arresto? ¿Cómo te sientes aquí? ¿Te sientes bien? ¿Dónde? Aquí. ¿Con todos? Con nosotros. Sí, sí, Estamos claro. aprendiendo mucho. Sí. Es un privilegio, ¿verdad? Sí, no, es verdad. Tengo que empezar también a ver los videos que ya están grabados. No me han dejado. Porque hay mucha información ahí. No, es tremendo. La información que tenemos nosotros, muchas personas, quizás multiplicando la No. Sí, no, pero... definitivamente, este hombre es tremendo. Este tiene tremendo maestro y nosotros tenemos que bueno. Sí, es verdad. Pero ¿cómo lo agarraba? Trabajador. No, quiero contarle a... No, Tarkovsky. Voy a esperar. Porque eso va a ser bueno. Sí, no. La reacción de Pero eso a Carlos lo tiene que oír 3 y 4 veces, la misma cosa. Pobrecito. ¿De qué? ¿Oh, de la historia? No, hágale. Bien pueda. Y cada vez que lo oye cambia. Cada vez se vuelve más interesante. Have some food. ¿Se plantea de algo? No me gustaba, ¿qué? ¿O le gustaba? ¿Ya por comer? Y eso que le digo, no pinchar ahí, está uno. Oh, no, perdón, ustedes están. Está uno bien. Ay, ay, ay. El Sheyá me trajo este Sidur. ¿Qué? El Sheyá. Nada más en el remo. Solo de trajo 2 libros. Eso para la muerte. ¿Ah? Para la muerte. Opa, muy cool. Delicioso. Ya tengo miedo a la sopa. Gordos si lo viene, ahora, dígame. Digo, los sabos si lo viene. Ah, a las 7 de que hay una noticia caliente. ¿Qué pasó? Me nos van a dar, pero hasta que usted no llegara no iban a dar la noticia. Sí, ya estoy acá. Entra la leche. Bueno, pero la ley que la puede dar. Con rabo ahí. Rabo ahí. Muy amable. Ustedes no se rían, él me está atendiendo. Eso es una cosa correcta. Esa es una cosa correcta que ustedes no hacen, como ustedes no lo hacen. Entonces, Alguien tiene que atender. Yo siempre mando a que se haga, a no quedarme atrás. Vamos. Oye esto. Ok, les cuento Ajá. a todo el mundo que está ahí en línea. No sé si me pueden ver ya. Ahora sí me ven. Hey, ¿Está bien? Le voy a contar lo que pasó. la cámara es esta. Primeramente, sí, ya. Llegó Lea. Qué bueno. No te tienes que ir. ¡Wow! Oh, y el papá de ¿Qué pasó? Mire quién llegó aquí. ¿Qué pasó? El papá de ¿Qué pasó? Me dicen. Hola, ¿cómo estás? Así siempre acaba. ¿Qué más? ¿Cómo está Leo? No, todavía no está capaz, pero está saludando a todo el mundo. Oye, hermano, horrible tu equipo ese, qué malo. Pero bueno. Mire eso. ¿Viste el equipo? Malísimo. ¿Viste el partido? Y vos alentando eso. La verdad que tiene cara político los dos. ¿Cara de qué? Precisamente. Let's go. Vamos. Oiga, pero acomódese que no tiene una... La noticia, tiene un pan caliente. Vengan que hay una noticia fuerte. Luis, hazme un favor. Ciérrame la puerta de cristal. Pero quédate de este lado. No le digo. Esto es un caso serio. Esto es un caso Usted cree que yo lo estoy guachando porque él dijo que este año que él venía. Pero. No, sí, Pero- sí, mucho más serio. Uy, Pero Sí, no, esto es un caso serio. viene como el cangrejo, virado. Let's go. ¿No? Vamos. Vamos arriba. Vamos. Ahora sí se ¿Cuántos tenemos en línea? Ya se fueron dos. Bueno, no, ya no, se cansaron. Ah. Los pobres. No, esto que es el agua y ya es Esa tu café, gente güey. ¿no? Pues esa esto, gente güey. que tienen que huir de esas cosas locas. Viene, que tenemos una noticia que Ok, estamos bueno, esperando ahí. se lo pues les enseñar. cuento que hice, ¿estaba viendo Lea? Hice mi primer arresto. No. Sí. ¿A Tuve que quién? hacer Mi primer arresto,
No fue ningún miembro de acá. No, yo lo hubiera usado. Pero no, de verdad, el domingo por la noche, salgo a las 12 de la noche, iba al momento a buscar el dinero del banco para la mañana, paro en la luz, encuentro un tipo, supuestamente guiando, parado en la luz, miro para allá, 53 grados había, el uno tiene todas las ventanas abiertas, un hombre blanco, flaco, sin camisa, empapado de sudor, y aguantando el timón así. Y parecía que estaba yendo rapidísimo, pero estaba parado en un lugar, no se movía. Entonces, le sueno y no me mira, sigue así. Esa sangre Y la está luz, llena de... ¿te imaginas? Lleno y sudado, así, empapado de sudor. Entonces, hace así, empieza a quitar el sudor, entonces le suena de nuevo, me mira, entonces me mira. Yo digo, ¿are you okay? ¿Está bien? Me dice, no me dice. Así, regresa. Cambia la luz 2 veces. Me doy cuenta que el tipo está endrogado, pero seguramente meth, algo. Bueno, parqueo, paso al lado, o sea, de la puerta. De pasajero. Y lo miro y le digo, ¿are you okay? Totalmente trabado. Wow, este tipo está loco, ya se fue. Corriendo. No, mira. Entonces saco la chava policía y le digo, pon el carro en park, estaciona el carro. Me mira, ponlo en park. Entonces dame la llave. Entonces, yo te voy a ayudar, pero dame la llave. Me da la llave, entonces se arranca el carro. Entonces llamé a la policía. Cuando llega la policía, rodean el carro y le dicen que salga del carro. Pero no lo chequean. ¿Dónde está la llave? Yo tengo la llave, yo sé que no la llave. Entonces le dicen que les dice que salga del carro y el tipo no sale del carro. Y no podía ni responder, estaba. Entonces, ya lo iban a forzar a salir del carro. Entonces uno de los policías le dice, Rabbi, dile que salga del carro. Entonces le dijo, get out of the car. Bueno, el tipo sale del carro. Pon las manos en el carro, pon las manos en el carro. Lo arrestaron ahí. Lo ponen en el carro. Entonces le digo, yo creo que ustedes van a tener que llamar a una ambulancia. Entonces, bueno, llamamos a la ambulancia, pero por el tiempo que llegó la ambulancia, él estaba moviendo la cabeza contra la reja del carro policial. Imagínate. Completamente drogado. Yeah. Was my first arrest. Y bueno, pues a una vida se la vas a otra, no mucha vida quizás se va. Sí. ¿Verdad? No la de la mala de otro quizás. Yeah. Bueno, usted en ese momento estaba de jefe dándole orden a los policías. ¿Parece? Oh, of course, tiene más ¿Sabes que a mí no me gusta? tiene más rango que ellos. Ustedes saben que a mí no me gusta, a mí no me gusta hacer. Me hubiese gustado estar ahí. Yo a la gente humilde las admiro. Pero de verdad, el tipo estaba bajo mi control, porque la policía decía que sale el carro y no lo hacía. Y ya yo les parecí que la conocieron. ¿Por qué más? Usted le dijo, yo te voy a ayudar. Me la llave, pues el carro en paz. Es un sufrimiento. Vamos. Tiene que la gente está esperando. ¿No? Sí, bueno, ya se fueron 3 o 4, que se cansaron, ya no querían oír el resto. Carlito. 22 de Puerto Rico, México. Una buena. ¿Puerto Rico dijiste? Sí. México, pero qué falta. Sí. Pero no todos. Esa gente casi no. Ya los oaxaqueños se Los perdieron. boricuas. Sí, los boricuas. No, del partido de ayer. Porque quitaste el anuncio que tú tenías. No, sí, no, yo voy a poner para atrás, Rabino, o bueno, para atrás. Desde, no sé si lo estoy diciendo bien, Tehuacán, Puebla, México. Sí, Sí, de donde Tehuacán. No, ¿Del exacto. volcán? Tehuacán, Wow, explosivo el lugar. Sí. También de Chihuahua, México. Sí, perrito de esos. De varias partes. Pero más deliciosos los perritos de esos, ¿saben? Muy bien.
Sí, en la Chihuahua. familia. ¿Viste? De tu Chihuahua. Yo tengo chihuahua. Sí, no, de ahí la pelota. Una raza. Son deliciosos, nunca he comido un chihuahua. Ok, vamos. Voy a concentrarme hoy. Ya estamos un poquito largo en este tema, pero yo quiero hacer uno más. Y la razón es porque se oye mucho en la noticia sobre el Banco del Oeste, Cisjordania, Transjordania, todo ese área. Entonces yo quiero hablar un poco sobre la historia de Yehudá Beshomron, Yehudá y Samaria, Judá y Samaria. ¿Por qué? Porque es un tema político sobrecargado, pero a la misma vez muy poca información sobre la historia judía que viene de esa región de Israel. Los palestinos, los izquierdistas y algunos de los poderes de la ONU no están promoviendo la verdadera historia de lo que ocurrió en esa región de Israel, y le presentan como el territorio ocupado por Israel. Lo presentan como ahora llega, ella no quiere llegar temprano para no hacer el café. La cara, ¿no? Como que... Sí. O sea, algo así. ¿Dónde está bien? No. ¿Pero una fiesta especial? No van a hablar. Ok. Entonces, como territorio ocupado, como el Banco Occidental de Jordania, del río Jordano, yo quiero aclarar qué es lo que ocurrió en ese periodo de tiempo. ¿Está bien? En la historia judía. La mayor parte de todo lo que voy a hablar se presenta en los dos libros de Reyes, Melachim número 1 y Melachim 2, de la Biblia, los dos libros del Tanaj. ¿Okay? Podemos empezar desde el punto a donde Salomón era rey de Israel. Cuando Shlomo era rey de Israel, entonces estamos hablando de territorio, lo que los árabes y algunos países en el ONU, en las Naciones Unidas, llaman territorio ocupado por los judíos, territorio ocupado por los israelíes. Pero la historia judía no comienza verdaderamente del tiempo de Salomón. Yo voy a empezar del tiempo de Salomón, pero el rey David peleó en ese área, hubieron grandes guerras, cuando el pueblo judío entró a la tierra de Israel, entramos por esa región. Hay mucha historia larga judía en esa región, pero cuando empiezan las dificultades en esa región de Israel es cuando el rey Salomón muere. Cuando el rey Salomón murió, se dividió el reino se divide y se vuelve como una guerra civil entre los judíos en el norte y los judíos en el sur. La razón es que hubo el hijo de Salomón, Rehoboam, puso muchos impuestos sobre los judíos. Se rebelaron entonces, 10 tribus se rebelaron y rechazaron completamente al reinado del hijo de Salomón, el rey Salomón, Shlomo. ¿Sabes el rey Salomón? El rey Salomón, que por cierto, de acuerdo con la tradición judía, era el Dr. Dolittle de los judíos, hablaba hasta con los animales. Era tan sabio que sabía hasta hablar el idioma de los animales. ¿Ustedes saben la historia de Shlomo? Shlomo fue ofrecido, de acuerdo con la tradición, fue ofrecido tres diferentes cosas. Dios le dijo: ¿quieres todas las mujeres en el mundo? Te doy todas las mujeres en el mundo que quieras, toda la riqueza que quieras, o toda la sabiduría que quieras. ¿Cuál quieres escoger? Entonces Shlomo le respondió que quería toda la sabiduría. Y Hashem le dijo: ¿por qué quieres toda esa sabiduría? Para poder reinar correctamente sobre los judíos, ayudarlos. Entonces yo le digo: como tú quieres tanto al pueblo judío, te doy los tres. Y por eso tuvo tantas mujeres. Él es el que tuvo más mujeres. Increíble. Entonces, tuvo un harem grandísimo, que era prohibido por la ley judía. Los reyes no pueden tener un harem tan grande, pero él lo tuvo.
Entonces, grandes riquezas, le dio mucho poder a la tierra de Israel, poder político, poder en términos de ejército y poder económico. Cuando Shlomo se muere, se divide entonces el territorio en dos. Las 10 tribus crean una capital, en la capital que se llama Samaria. El sur crea una capital en Jerusalén. Por 200 años, esto se queda, esta división está en el libro de los Reyes. Y cuando vienen los asirios, invaden a la tierra de Israel, atacan a las 10 tribus y crean la primera expulsión de las 10 tribus de Israel. Se vuelve entonces la leyenda, los asirios, cuando invaden y conquistan una tierra, lo que hacen es que se llevan cautivos a la gente de esa tierra, se los llevan para otros lugares, para regar las naciones, para de esa forma controlarlos. Entonces no tienes una nación que es solamente judíos allí. Entonces lo que hacen es que riegan a los judíos por todas las diferentes partes del imperio. Sí. ¿Qué verdad hay que el profeta Natán le profetiza al hijo? Y cuando rompe el manto en 12 pedazos. Sí, correcto. Esa es la profecía de lo que iba a ocurrir. Entonces, a Roboam, exactamente lo que pasa. Entonces, vienen, se llevan a las 10 tribus. Las 10 tribus entonces son regadas por todo el exilio. Eso se llama en la historia judía las 10 tribus perdidas. Existe entonces una tradición rabínica, oral, que al fin del tiempo, antes de que llegue el Mashiach, por el tiempo que llegue el Mashiach, se van a reunir, van a regresar las 10 tribus perdidas. Pero la tradición es que por esa razón se perdió todas las tribus. Hoy en día entonces, cuando llamamos a alguien a la Torá, tenemos Cohen, Leví y Israel. Es por la razón de esa división y el ataque de los asirios cuando regaron a los judíos de esa región, de las 10 tribus. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces lo que quedó era parte de la tribu de Judá, Kohanim y algunos de Benjamín. No todo de la tribu de Benjamín. ¿Se entiende? Ok. Está el río San Batión. ¿Conocen? Hay diferentes tradiciones que dicen a dónde están las 10 tribus. ¿Ya? Y se crearon leyendas y fábulas de los lugares exóticos a donde están esas 10 tribus. ¿Ya? Y supuestamente hay un río que se llama el río San Batión. Y se supone que detrás de ese río es a donde se asentaron las tribus, y en la imaginación judía siempre hubieron diferentes viajantes que escribían sobre a dónde estaba localizado las 10 tribus y el San Batión. Incluso había uno, que es uno de los más famosos, Benjamín de Tudela. Benjamín de Tudela era un gran rabino que vendía y andaba por todos los pueblos y escribió sobre las 10 tribus. Y de acuerdo con él estuvo en Etiopía y allí vio a los judíos negros y reporta allí que era la tribu de Gad y de Dan que estaban viviendo en Etiopía. Otros dicen que había tribus que se fueron, que los asirios los forzaron a vivir en India, y hoy en día hay una tribu, la tribu de Menashe, un grupo de judíos, personas del norte de India, que dicen que ellos son la tribu de Menashe, de Bené Menashe, y están ahora retornando a Israel. Entonces, sabemos que esas 10 tribus fueron regadas, pero todo esto fue producto de esa rebelión que ocurrió a donde se dividieron las 10 tribus, cuando entraron los asirios en el año 722 antes de la era común. ¿Ya?
Cuando Babilonia, hay una diferencia entre Asiria y Babilonia. Cuando Asiria conquistaba lugares, territorios, regaban a los ciudadanos de esos territorios a vivir en muchos diferentes lugares. Cuando los babilónicos conquistaban, ponían a los judíos en un grupo. Entonces, cuando los babilónicos conquistan a la tierra de Israel, se llevan a los judíos a vivir en Babilonia, pero en una comunidad todos unidos. Pero los asirios no lo hacían de esa manera. Lo que hacían era que regaban ampliamente a los países, y entonces también traían asirios y sirios a vivir en esos territorios. Entonces trajeron gente de afuera, los asirios, trajeron gente de afuera a la región que se llamó Samaria, los asentaron allí, y los asirios que vinieron a vivir en esa región, cuando ellos se movían para una región, aceptaban los dioses de esa región. Muy importante entender esto. Entonces, esos asirios que fueron movidos de Asiria, movidos para la tierra de Israel, los asentaron allí nuestros enemigos, se llevaron en su mayor parte a judíos que tenían educación para el exilio, asentaron allí a esos enemigos, y esos enemigos entonces, cuando se mudan para allí, son paganos, pero adoptan los dioses locales. Y la razón que adoptan los dioses locales es porque en su fe, en su creencia, los dioses son regionales. Entonces tienes el dios de Asiria, los dioses de Asiria, tienes los dioses de Babilonia, y entonces tienes el dios judío. Entonces lo que hicieron fue que ellos adoptaron ciertas normas y costumbres judías, ¿yes? Y crean su propia copia de la Biblia. Esos son los samaritanos. Los samaritanos entonces es un grupo de gentiles que eran paganos, que los asirios trajeron, los asentaron en la tierra de Israel. You get what I'm saying, all this? Yeah? You can review the videotape later. I just wondered because my mom would always say. El buen samaritano. Ahorita lo voy a explicar. Ahora lo voy a explicar. Porque es súper interesante lo que ocurrió ahí. ¿Eh? No son buenos. No, los samaritanos son buenos. Para entonces, pero eso fue a propósito. Eso fue a propósito. That's where I'm going. El buen samaritano. Eso viene directamente del Nuevo Testamento. Te voy a explicar. Entonces, ya los asirios asentaron allí a ese grupo para rellenar la tierra y para reemplazar a los judíos viviendo en esa tierra. Los samaritanos entonces aceptan ciertas costumbres judías, pero otras costumbres las rechazan. Y los samaritanos también decían que se podía orar al Dios de Israel, que ellos llamaban Yahvé, y se podían hacer ofrendas en cualquier lugar, no solamente en Jerusalén. Y crearon allí en Har HaGrizim su propio templo, hicieron sus propias creencias basadas en algunas de las influencias paganas y algunas de las influencias sobre el judaísmo de la Torah. ¿Se entiende la idea? Entonces es una mezcla de creencias gentiles, paganas, de los asirios. Gentiles nunca se convirtieron al judaísmo, que entraron y fueron asentados como enemigos del pueblo judío para reemplazar a los judíos que estaban viviendo en ese área. Yeah. Me quería hacer una pregunta. Cuando usted habla del método que usaban los asirios, ¿verdad? De agarrar y diseminar a todo el mundo por las distintas provincias. Eso lo podemos ver. ¿Es así como con el caso de la fiesta de Purim? ¿Era porque ellos habían sido agarrados por los asirios? ¿Caso de usted, o no, eso es nuevo. No. Perdón, esto es después de eso. ¿Eh? Ok, entonces, En todo lo que yo he leído con relación wow, nunca he escuchado lo que usted está diciendo. De los samaritanos. Porque no lo presentan así. Nada de los escritos que aparecen en el internet, digo, lo que yo busqué bastante, wow, yo me amanecí en la computadora buscando información.
así en Reyes 1 y Reyes 2, si fue Sí. bueno. Solamente Y en dice el Talmud, que de las 10 tribus, de Sí. las 10 tribus, Fueron ellos esparcidas. de las 10 tribus esparcidas, fueron a parar, escogieron a Samaria como capital y se asentaron ahí. Sí. Eso es todo lo que dice. correcto. O sea, no dice que fueron puestos ahí por grupos y que se mezclaron. Los Nada. samaritanos. Los samaritanos. Yeah. Los samaritanos. No estamos hablando de las 10 tribus. Por eso, Exacto. la información que aparece es que las 10 tribus se asentaron en Samaria. Eso es lo que aparece en el internet, lo que yo he Sí. leído. Las 10 tribus, eso es lo que quiero aclarar. Yeah. Las 10 tribus, la capital que tenían era Samaria. Era Samaria. Cuando los asirios esparcen a las 10 tribus, los reemplazan con asirios que traen de afuera, que eran goyim, gentiles, que practicaban paganismo, creencias en otros dioses, los asentan allí en esa tierra. Ellos entonces adoptan elementos de la Torá, crean sus propios documentos con elementos de la Torá y empiezan a practicar una mezcla entre el paganismo que ellos habían traído de Asiria, porque son goyim, Yeah. y oración al Dios de la tierra de Israel. ¿Tú me entiendes? Entonces, y la razón que lo hacen es porque en la fe samaritana, cuando ellos entraron, la idea era que habían dioses locales. Entonces, cada tierra tenía su propio Dios. Entonces, ellos creían que el Dios de los judíos, el Dios de la tierra, era Yahvé. Y empezaron a adorar al Dios que ellos llamaron Yahvé. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Bien, Ok. entonces son goyim. Hay una, Esos son los kutim. yo sé que usted ha escuchado mucho de esto, la parábola del samaritano. Exacto, ahí es donde voy. Pero, Ok. ok, sí. No, es que en la parábola del samaritano, los judíos son los malos y el samaritano es El bueno. el ejemplo a seguir. Exactamente. Y eso es una de las historias antisemíticas del Nuevo Testamento. Impuesta dentro del Nuevo Testamento por los romanos. Cuando los romanos, entonces, los griegos y los romanos usan la presencia de los samaritanos contra los judíos. Y desde adentro de la tierra de Israel tienen una quinta columna que empieza a hacer destrucción a la comunidad judía, los pocos judíos que quedan, y usan esos enemigos para destruir a los judíos de adentro. Entonces los samaritanos terminan siendo enemigos del pueblo judío. Sí, porque en la lectura, si usted ha leído, se va a dar de cuenta que se encuentra Jesús y la samaritana. Con el agua ahí está. Exactamente. Y él se revela, le dice a ella su verdaderamente Supiera quién yo soy. quién él es, exacto. Eso es en Samaria. Eso es en la región de Samaria. Ahora, lo interesante de eso es que obviamente lo que está ocurriendo con la samaritana es que ella es descendiente de esa gente que fueron traídas a vivir en la región de Samaria. ¿Ella era judía o no era judía? No eran samaritanos, Ella era gentil. gentil. Los samaritanos no eran judíos. Y todavía no lo son. ¿Eh? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, todo eso, yo no estaba seguro si debería de entrar a este tema. Es importante aclarar, ¿no? Es importante. ¿Ya? ¿Ya? ¿La confusión? No. Yo no estoy confundido, pero de la forma que lo presentan y cuando uno alcanza este conocimiento, es un arroz, como dije ahorita, un arroz con espagueti. Porque yo Un arroz con una forma. Muy digestivo. Sí, ellos lo ponen de una forma, pero lo dejan así lo presentan y no hay datos, no hay investigación, no hay documentos, sino que así lo presentan porque así lo dice la Biblia y entonces lo usan para respaldar la doctrina del Nuevo Testamento. Sí, porque eso siempre es el tema. Yeah. El tema es Se manda el Nuevo Testamento. interpretar el Antiguo Testamento, lo que ellos llaman el Antiguo Testamento, para que sea de servicio al Nuevo Testamento. ¿De ahí salió el Nuevo Testamento? Entonces lo que el Nuevo Testamento hace es que presenta lo que él estaba contando de el buen samaritano que ayuda y los judíos maltratan O desprecian. o desprecian. Y entonces el samaritano ayuda.
Pero lo que verdaderamente estaba ocurriendo es que los samaritanos eran enemigos del pueblo judío y los romanos estaban usando a los samaritanos para destruir la tierra de Israel por adentro. Colaboradores. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces, gracias a Dios hoy en día no tienen tanto poder. Pero en los tiempos antiguos tenían muchísimo poder. ¿Ya? Los samaritanos trataron, cuando Ciro trató de permitir que los judíos regresaran a la tierra de Israel y vuelvan a hacer el templo y restablezcan las paredes de la ciudad de Jerusalén, los samaritanos trataron de bloquear el restablecimiento de Jerusalén. Entonces, tenemos una larga historia de guerra y problemas que vienen por ese asentamiento de los asirios en la tierra de Samaria, y le ponen samaritanos, pero son asirios que fueron movidos para la región de Samaria. Entonces, los buenos samaritanos no son buenos. Los buenos samaritanos son malos, ¿ya? Pero los presentan como buenos para entonces rebajar al pueblo judío. Los romanos lo hacen. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo veo el hospital del buen samaritano, siempre digo, el efecto de los romanos, todavía estamos bajo Galut Edom. Hola, todavía estamos bajo Galut Edom, desafortunadamente. Ok, entonces, eso empieza, esa división de las 10 tribus, empieza, y la expansión de las 10 tribus, en esa región, ya cuando entraron los asirios, los judíos ya vivían en ese área. Entonces, la razón que lo menciono es para rellenar un poco de la historia. Pues la gente entonces empiezan a ver el reloj en el 1948 y dicen, oh, esos son territorios ocupados por los judíos. ¿Qué es lo que ocurrió? En el año 1948, cuando se declaró el Estado de Israel y la ONU dividió, United Nations dividió al territorio de lo que hoy en día llamamos Israel, lo dividió en dos partes, una parte árabe y una parte judía. Los árabes, enseguida que nosotros declaramos la independencia del Estado judío en la región que las Naciones Unidas había reconocido que nosotros teníamos el derecho de vivir en esa tierra, nos atacaron. Y hablamos de esto. Jordania fue uno de los países que atacó, y Jordania se quedó con la región de Judea y Samaria. En el 1967, durante la guerra de los 6 días, Israel vuelve a tomar poder de esa región. Entonces, ahora dicen que eso es un territorio ocupado por Israel. Porque Israel conquistó esa tierra en la guerra de los 6 días. Pero eso es ridículo, porque la historia judía no empieza en el 1948 y no empieza en el 67, empieza hace miles y miles de años. Y no sé si ustedes conocen el rey Ahab. Sí. Ahab. ¿Saben quién es? Rey del norte, ¿no? Y Jezebel. El profeta Elías, ¿no? ¿Ya? Ahí. Exacto. Eso es en toda esa región de Judá y Samaria. Entonces, la gente oye en estas historias, pero no las ponen en el lugar correcto en el mapa. Entonces, alguien dice, bueno, territorio ocupado, y los demás dicen, oh, le vamos a devolver territorio. ¿A quién se lo va a devolver si siempre fue de nosotros? Entonces, estamos hablando que Jerusalén está en esa región. Entonces, ahora si creas un mapa, le das la vuelta a Jerusalén para decir, oh no, Jerusalén no está en esa región, pero sí está, es esa región de Israel. ¿Ya? Entonces, el este de Jerusalén fue conquistado por los ejércitos de Jordania en 1948. Y en el 67, Israel le dio libertad a esa región. Pero ahí no es a donde empieza la historia judía. La expansión empieza. El rey David peleó guerras en esa región. ¿Ya? La expansión empieza cuando el rey Salomón se muere, Rehoboam toma poder, se dividen los dos reinados, 200 años ocurrió esta división, entran los asirios, esparcen a las 10 tribus, lo reemplazan con otros asirios que trajeron de otras regiones. Omri era el rey, que era el padre de Ahab, casado con Jezebel. Jezebel trajo
a la tierra de Israel idolatría. En esa idolatría maltrató a los profetas y empezaron a sistemáticamente matar a los profetas del Dios de Israel. Esto es un rey judío casado con una reina que no era judía, del norte, que él trajo, se casó con ella, instituyeron en la tierra de Israel prácticas de idolatría y querían destruir a la religión judía. Estaban matando a todos los profetas de la Torá. En ese periodo, en ese periodo trataron de destruir a todos los profetas, incluso a Eliyahu Naví. Eliyahu Naví fue salvado por un edomita que se llama Obadiah, el profeta Obadiah. Oh, okay. El profeta Obadiah se convirtió al judaísmo, era un edomita que se convirtió al judaísmo, ¿sabían? Okay. Entonces, él se arriesgó la vida para salvar a los profetas de Israel. Oh, okay. ¿Ya? Entonces, y él también era un profeta. Entonces, toda esa región, el profeta Elisha está predicando en esa región para tratar de promover que los judíos retornen a la tierra, que retornen a la Torá. El profeta Amos, todos los diferentes profetas, Isaías y Mija, todos están profetizando en esa región un larga asentamiento judío en esa región de Israel. Y toda esa región de Israel es parte de la tierra prometida a los judíos. También tenemos el incidente de Sanherib. Déjame explicar. Sanherib viene a atacar a la tierra de Israel a través de un milagro. Cuando el ejército está preparándose a atacar, Dios hizo un milagro y el ejército de Sanherib oyó como un ataque que venía desde lejos y se esparcieron, y entonces los judíos pudieron conquistar durante ese periodo de tiempo. Pero lo que ocurrió fue una serie de guerras entre Asiria, Babilonia y Egipto. Los judíos, pensando que iban a ganarle a Asiria y a Babilonia, en lugar de retornar a la práctica de la Torá y pararse firmes y seguir lo que los profetas le decían, se alinearon con Egipto. Ya lo saben, se alinearon con Egipto, y los profetas le decían: no se alineen con Egipto, alíñense con Dios, alíñense con la práctica de la Torá. Y sigue entonces los reyes de Israel alineándose para la protección con los poderes exteriores. Suena similar al hoy en día, al tiempo moderno. En otras palabras, los reyes de Israel pensando: tenemos estos enemigos, lo que vamos a hacer es conectarnos con un poder de afuera que sea poderoso, para que ese poder de afuera tenga un buen ejército, nos pueda ayudar. Algo similar, yo diría, en mi humilde opinión, muy importante, se entiende que es mi humilde opinión, similar a la forma que Israel hoy en día siempre se alinea a los Estados Unidos. ¿Ya? Pensando que los Estados Unidos los va a salvar. Pero la verdad es que lo que está salvando a los Estados Unidos es su protección a Israel, no viceversa. Pero esa es mi humilde opinión. Ok, anyway, entonces se alinean con Egipto. Por esa razón el rey de Babilonia invade, ataca, y entonces tienes a Nebuchadnezzar destruyendo el primer templo. ¿Se entiende? Cuando regresan los judíos a la tierra de Israel, ese es ese gran exilio, ¿ya?, a Babilonia. Eso crea el gran asentamiento de los judíos en Irak, ¿ya?, en Babel. Regresan los judíos, restablecen el segundo templo. Hay una serie de guerras después tenemos entonces los Hasmoneos, Hashmonaim. Ya ustedes conocen la guerra de los Hashmonaim, porque es la fiesta de Hanukkah.
el restablecimiento, la rededicación del templo. ¿Ya? Los Hashmonaim eran Kohanim, o sea, de la tribu de los Kohanim, que toman poder. La primera generación de los Hashmonaim eran tzadikim. La segunda generación de los Hashmonaim no eran tzadikim, eran al revés, reshaim. Entonces empezaron a maltratar a los judíos y a conquistar otros territorios afuera de la tierra de Israel, incluyendo a los idumeos. En el norte, para el norte de Israel, conquistan en el sur de Siria y en el sur del Líbano. Había un pueblo que se llamaban los idumeos. Ellos conquistan a los idumeos, los fuerzan a convertirse al judaísmo y empiezan a ponerle grandes impuestos. A robarlo, basically. De ahí donde viene la familia de Herodas. Con razón tan mal. ¿Se entiende? Ese es nuestro castigo. Herodas, Herod, era descendiente de los idumeos que fueron convertidos al judaísmo. Eso es interesante lo que ocurre en la guerra. En la línea de los Hasmoneos, habían dos hermanos. Los dos querían heredar el reinado de Israel. Y se empieza a formar una guerra civil entre estos dos hermanos de los Hashmonaim, y para mantener la paz, invitaron a los romanos a que entren para decidir quién iba a reinar y para controlar esa guerra civil en Israel. Es como invitar al UN a que vengan a crear paz. Cuando el UN viene a crear paz, hay guerra. Hay problemas. Entonces, vienen los camioncitos blancos de los romanos y empiezan a instituir Israel. Entonces Israel se vuelve tributario de Roma, bajo el control de Roma. ¿Entiendes? Así es como entraron los romanos. Ahora, nosotros habíamos tenido invasiones de los griegos. ¿Ya? Habíamos tenido invasiones de los griegos. En la guerra de los Hashmonaim, nos pudimos separar de los griegos. Ahora está Roma. Y entonces, poco a poco, Roma empieza a crear todo tipo de opresiones contra los judíos. Déjame explicar cómo esto funciona. Adrianus fue el que cambió, eso fue al final. Adrianus cambió el nombre de la tierra de Israel de Judea, por la separación de Judea y Samaria. Lo cambió el nombre para destruir a los judíos, le puso Siria Palestinos. Palestinos bajo el control de Siria, para humillar a los judíos. Pero déjame explicar por qué. Porque los judíos hicieron una serie de guerras contra los romanos. Y lo que hice fue que formé un timeline, una serie de eventos, cómo las rebeliones contra los romanos que los judíos hicieron. La primera guerra árabe, romana y judía fue en el año 63, cuando de los años 337 al 132, Herodas, estaba la dinastía de Herodas. La primera guerra de los judíos contra los romanos fue entre el año 66 y 73. En el año 70, los romanos destruyeron el templo, pero fue por la rebelión de los judíos contra Roma. ¿Ya? Le cambiaron el nombre a Jerusalén también ahí. Le cambiaron después, todavía no. Entonces, cuando destruyen a Israel, hicieron el arco de Tito, The Arch of Titus, y lo puede ver en el internet, el Arch of Titus. Destruyeron a Jerusalén, destruyeron al templo, se llevaron todo el oro del templo de Jerusalén, crean en Italia un arco, Judea Capta. Entonces le ponen, ya en el año 70, la tierra de Israel todavía se llamaba Judea, no se llamaba Palestina. ¿Ya?
entonces los judíos aceptan el dominio de Roma por un periodo de tiempo. En el año 132 a 135 hubo una gran rebelión de Bar Kokhba. La rebelión de Bar Kokhba, se creó una guerra donde los judíos perdieron, ¿ya? Y Roma se enojó más todavía y decidió que Adrianus, que era el emperador de Roma, decidió que iba a destruir completamente la identidad judía. Y entonces empezó una opresión más fuerte contra los judíos en la tierra de Israel. Entonces estamos hablando, los asmoneos en el año 37 tienen control sobre la tierra de Israel. Desde el año 37 al año 135 es un periodo largo de tiempo. Durante ese periodo de tiempo hubieron rebeliones contra los romanos que los judíos hicieron, y déjenme decirles que una de las cosas que podemos tener cierto orgullo es que Roma conquistó grandes territorios en todas partes del mundo, pero cuando vinieron a la tierra de Israel tuvieron buenas guerras. Nosotros como soldados los sacudimos. Fue por muchos años. ¿Ya? Por mucho tiempo, un periodo largo de tiempo, le tomó a Roma poder conquistar la tierra de Israel. Ahora la pregunta es que si eso era buena idea. Tal vez si hubiéramos aceptado el dominio de Roma, le hubiéramos pagado tributo a Roma, no hubieran destruido el templo y no hubiéramos tenido todo este problema. Pero eso es mirando para atrás. Pero en esa rebelión contra Roma hubieron muchos diferentes elementos judíos que empujaban a crear esa guerra, ¿ya? Entonces había estos movimientos que decían que los romanos eran la personificación de la energía mala porque eran paganos, ¿ya? Entonces que esta era la última guerra mundial, que esta era la guerra entre el bien y el mal, y que después de esta guerra, cuando los judíos le conquistaban a Roma, entonces iba a venir el Mashiach. Entonces hay elementos en ese periodo de tiempo que están viendo esto como la última guerra, la guerra entre el bien y el mal, ¿ya? Eso se ve en algunos de los documentos que vienen de Qumran, ¿ya? Entonces todo esto está creciendo y se forma esta rebelión. Bar Kokhba fue tan grande como líder que algunos rabinos, incluso Rabbi Akiva, pensaban que Bar Kokhba era el Mashiach. Lo ordenaron como si él fuera el Mashiach. Ahora, cuando nosotros hablamos de Mashiach, no estamos hablando de adorar a una persona. Estamos pensando que esta es la persona prometida que iba a dirigir a los judíos y íbamos a tener victoria contra nuestros enemigos y íbamos a mantenernos soberanos sobre la tierra de Israel. Entonces se forma esta rebelión de Bar Kokhba. Todo esto ocurre. Todas las guerras grandes ocurren en Judea y Samaria. Los romanos hacen grandes destrucciones de los judíos en Judea y Samaria. Y estas grandes rebeliones, todos ocurren en esa región. Entonces estamos hablando de siglos de periodo de tiempo antes del año 1948, cuando los judíos están viviendo en esa región. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿No? No me mire con ese tono de voz. Ok, entonces, Adrianus, cansado de las rebeliones de los judíos, tuvo que mandar los más grandes ejércitos de Roma a dominar a los judíos en la tierra de Israel. Adrianus se vuelve extremadamente antisemita, y parte del problema es que ya Roma había aceptado que los judíos que estaban viviendo en la tierra de Israel eran ciudadanos romanos. Cuando eres ciudadano romano, entonces ahora por la paz romana, podías viajar por todo el imperio romano y ser ciudadano del imperio romano. Es como tener un pasaporte europeo, ¿ya? Entonces tienes de la Unión Europea, entonces puedes andar por todo. Entonces lo que ocurrió fue que hubo tanta opresión de los judíos en la tierra de Israel que los judíos se benefician
de ser ciudadanos de Roma y empiezan a esparcirse por todo el imperio romano. Eso es la razón que los judíos empiezan poco a poco a salir de la tierra de Israel. Entonces, lo que estamos hablando es que los asirios, nosotros sabemos la fecha cuando los asirios conquistan a la tierra de Israel y esparcen a las 10 tribus. Sabemos también cuando Babilonia entra a la tierra de Israel y crea un exilio a la fuerza de los judíos saliendo de la tierra de Israel. Pero el exilio de Roma no es así de un viaje, ¡pum!, ocurrió el exilio. Son cientos de años de opresión romana, de la conquista romana, cuando los judíos empiezan a salir poco a poco de la tierra de Israel. ¿Ya? Entonces, eso va en una forma lenta y empieza a pasarse al mundo que luego se vuelve el mundo islámico y también a Europa, y entran también a la región del río Rin. Eso se vuelve los asentamientos de Ashkenaz, entran al norte de África, pasan por el norte de África, cruzan Gibraltar y entran a España. Entonces empieza esto a crecer, la expansión del pueblo judío de la tierra de Israel. Adrianus crea también una serie de leyes contra los judíos y contra el judaísmo. En eso, entre esas leyes, creó una nueva ley. Esa nueva ley es que cualquier romano, no me lo quiero mencionar, pues es interesante, cualquier romano que se quiera convertir al judaísmo, si viene a convertirse al judaísmo y viene a circuncidarse para convertirse al judaísmo, automáticamente lo matan. Y no solamente matan al romano que se quiere convertir, sino al rabino que lo estaba convirtiendo. Durante ese periodo de tiempo era ilegal, entre la opresión de los romanos, enseñar Torah. Entonces tenemos, durante la rebelión, el periodo de tiempo de la rebelión de Bar Kokhba, grandes sabios de Israel que son sistemáticamente torturados por los romanos. Y durante ese periodo de tiempo es cuando los romanos, dominando a la tierra de Israel para crear la destrucción de la identidad judía dentro de la tierra de Israel, trata de destruir el judaísmo, el monoteísmo, porque Roma todavía no es cristiano. Entonces trata de destruir el monoteísmo completamente, porque lo encuentra salvaje. El pensamiento, y algunos dicen que nos acusaron de ser bárbaros, porque teníamos barba, teníamos pelo. Los romanos se afeitaban todo el cuerpo, se quitaban todo el pelo del cuerpo. ¿Eh? Entonces, y los judíos tenían barbas. Entonces nos llaman los bárbaros. Algunos dicen, ok, pero el punto es que crearon una serie de leyes, pero la razón que crearon esas leyes también fue porque los rabinos durante ese periodo de tiempo tenían misioneros que entraban a Roma a enseñar judaísmo. Entonces, hasta el año 135, cuando Adrianus crea esa ley, había gran movimiento de maestros que salían de Israel y iban a Roma a enseñar judaísmo. Y había grandes números de romanos que se estaban convirtiendo en judaísmo. Y más grande todavía, por cierto. Pero esto está escrito, lo sabemos por récord histórico. No judío, récord histórico romano. ¿Ya? Y Adrianus mismo lo admite, que tiene que promulgar esta ley porque había un gran número de romanos que se habían vuelto tan locos que estaban asimilándose a la cultura judía. Entonces tenemos, y la mayor parte de las personas que se convertían a judíos eran mujeres. Las mujeres de Roma tenían una gran atracción a las enseñanzas del judaísmo, y en gran número la mayor parte de la gente que se convertía eran mujeres romanas. ¿Ya? Interesante, ¿verdad? Entonces eso empieza a crecer, empieza a pasarse en Roma una serie de ideas diciendo que los hombres que se circuncidan
van a perder su potestad. Los científicos romanos tratando de aguantar a los romanos de que no se circuncidan. Lo segundo es que Roma, una de las formas que adoraban a los dioses de Roma, ¿sabes cuál era el sacrificio más grande, más común a los dioses de Roma? La carne de puerco. Entonces se traía en Grecia también. ¿Ya? La guerra de los Hashmonaim contra los griegos, en uno de los episodios, se ve en el libro de Macabeos, en uno de los episodios era que los griegos querían forzar a los judíos a traer una ofrenda de carne de puerco y a comer de la carne de puerco. Y se consideraba que era una cosa ridícula de que los judíos no querían comer carne de puerco. Entonces, los romanos dijeron que si guardabas kasher, te ibas a volver débil. Para ser una persona fuerte, una persona saludable, los científicos de Roma empezaron a promover de que era necesario comer carne de puerco y comer sangre. Eso te daba fuerza, comer sangre. ¿Ya? ¿Cómo le dicen a las creo que es morcilla, ¿no? Morcilla. Morcilla, ¿eh? Morcilla, moronga. Entonces te da fuerza, supuestamente te da fuerza. Entonces los romanos decían que perdías debilidad, los hombres perdían debilidad si se circuncidaban, y si comían la comida, si no solamente guardaban kasher. Entonces empieza a crecer entre ese grupo un número de personas que vienen a convertirse al judaísmo, gran número de romanos. ¿Ya? Ya yo lo mencioné anteriormente, pero déjenme decirle uno. Entre los agádatas que están en la Guemará, las historias que están en la Guemará, menciona el evento de un senador romano que se quería convertir al judaísmo. Un senador, estamos hablando de alguien de alto rango en Roma, que había estudiado lo suficiente. La esposa se había convertido al judaísmo y ahora él se quería convertir al judaísmo. Cuando el día que vino a circuncidarse, los soldados se enteraron, era durante la opresión de Adriano, los soldados se enteraron que él se iba a circuncidar, entraron a la casa en Roma y mataron al senador y al rabino que lo iba a circuncidar. ¿Ya? Entonces, imagínense este evento. Está en la Guemará. La esposa, entonces dejaron a la esposa viva, no sabían que ella se había ya convertido al judaísmo. Entonces, la Guemará dice que la esposa cogió el cuchillo que el rabino iba a usar para circuncidar al senador, cogió el cuchillo y después del muerto lo circuncidó. Imagínense, y circuncidó el cadáver. ¿Ya? No, menos difícil estar muerto, pero mientras vivo peor. No está vivo, Eso es lo que yo le digo a la gente cuando yo voy a circuncidar, yo no lo voy a sentir, no tenga miedo. ¿Y a las mujeres no le hacían nada? ¿Ah? Qué compasivo. No le hacían nada cuando... No te vayas, no te vayas. Oh, no, ¿les contaron lo que vamos a hacer? No, parece que era una ley específicamente para los hombres. ¿Ya? Entonces, con Adrianos. Entonces, sonó, dice la Guemará, que sonó un bat call, una voz divina, que se oyó, todos los judíos lo oyeron, que decía, la circuncisión fue aceptada. ¿Ya? Muy emocionante la historia de este senador. ¿Ya? Entonces se oyó como una voz divina que resonó, diciendo que aunque fue póstumo, que fue aceptado que él sí se había convertido. Muy interesante. ¿Ya? Ok, entonces eso nos da un entendimiento de lo que estaba ocurriendo durante este periodo de tiempo. Cuando Adriano entonces empieza a destruir toda esa región, le cambia el nombre a Jerusalén para Aelia Capitolina. Aelia Capitolina. No quiere llamarlo Jerusalén para quitarle completamente la identidad judía a la tierra de Israel.
no hay ventana ahí. No hay ventana, va a tener que prender el aire. No hay ventana. No sé, Si quiere, no está en la oficina, eso. no sé cómo llamarlo. Bueno, voy a checar por a ver si lo Por veo. favor. Pero que abran las puertas porque no hay forma de abrir ventanas. George, Bien. dice que es amigo suyo. ¿O sí? Todo el mundo son amigos míos. Menos los que no son. Ok, la razón que ando en esto es porque tienes entonces reinados que entran a la tierra de Israel. Babilonia primero, 586 antes de la era común a 539 antes de la era común, Babilonia. Tienes el reinado de Persia después de Babilonia, 539 a 332. ...332 al 305... Macedonia, Alejandro el Magno. Los reyes Talmai, ¿sabes lo que son los reyes Talmai? Eran griegos desde Egipto. Eso es cuando el Septuaginto es traducido. Uno de los reyes se llamaba Talmai, arresta a los grandes rabinos y los fuerza a traducir la Torá al griego. Eso es el Septuaginto. De ahí, de esa traducción del Septuaginto, vienen todas las traducciones a los demás idiomas. Todas las traducciones al inglés, español, todos los demás idiomas, menos árabe. Árabe, la traducción es por la Salla Gaón. Pero el Septuaginto y luego el Vulgato se vuelven las dos traducciones de la Biblia al griego y entonces al latín. Y de ahí donde vienen todas las traducciones cristianas de la Biblia. Pero antes de eso, cuando los judíos fueron arrestados, los grandes rabinos fueron arrestados por Talmai, los reyes griegos que estaban basados en Egipto, la traducción que usaban la cultura griega desde Egipto, los rabinos hicieron cambios a la Biblia. ¿Sabías? La traducción la inclinaron, no hicieron una traducción directa de la Torá, sino inclinaron la traducción para que cualquier persona que sea pagana y crea en múltiples dioses no se confunda. Déjame dar un ejemplo de esto, ¿ya? El Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio, Bereshit, en el principio, bara creó Elohim. Entonces, si lo traduces directamente y eres pagano, podías pensar que hubo un Dios que se llamaba el principio y él creó a Dios. ¿Me entiendes? Porque en el paganismo, cuando tenías múltiples dioses, los dioses se creaban uno a otro. Tenías un Dios que era padre y entonces él tenía hijos y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso sería ridículo en el judaísmo. Entonces, lo que ellos hacen es que traducen Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio Dios creó la tierra, el cielo y la tierra. Y hoy en día lo leemos así, la Biblia dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Pero no es lo que dice la Torá. La Torá dice, en el principio Elohim, lo hace parecer como si Elohim fue creado. Sí, solamente el principio. ¿Me entiendes? Creó Elohim. ¿Me entiendes? Ese tipo de cambio. Entonces hubieron varios cambios. Y interesante, los rabinos dicen que Talmai arrestó a todos los sabios y los puso separados en diferentes cárceles a forzarlos a traducir, porque era contra la ley judía traducir la Torá a otro idioma. Entonces los forzó a escribirlo en el griego antiguo y los rabinos le hicieron esos cambios y todos le hicieron el mismo cambio. Todos llegaron a la misma conclusión, milagrosamente. Llegaron a la misma conclusión y le hicieron estos cambios todos a la misma vez. Es interesante, ¿eh? Hicieron otra cosa más, quiero mencionarle, otra cosa más. Cuando escriben la Torá en griego antiguo,
usan el alfabeto del griego antiguo, que es el mismo que los fenecios, que es el mismo que Ketav Ivri, el antiguo hebreo. Entonces, cuando escriben los nombres de vinos, le pidieron a los griegos que le den polvo de oro, y le echaron polvo de oro a los nombres de vinos, para que no sea un Sefer Torah kasher, porque estaba escrito en el mismo alfabeto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que estuvo escrito en el mismo alfabeto que el antiguo hebreo, que estaba Ivri. ¿Se entiende? No. Was it like a protection? Yeah, it was to make sure that it wasn't kosher, so that when they brought it into the temple of idolatry, it wasn't insulting the Torah. ¿Ya entienden? Entonces, esos son algunos de los cambios que se hicieron durante ese periodo. ¿Ya? Entonces, 198 a 141 estaban los Seleucedos, los Asmoneos 141 al 37, los romanos entran en el año 63, del 37 al 63, ese es el tiempo del emperador Pompey, ¿ya? 337 al 132, la dinastía de Herodas, del 66 al 73, la primera guerra judía romana, del 132 a 135, Bar Kokhba, la rebelión de Bar Kokhba, desde el año 135, entonces está Adrianus, el emperador Adrianus, con su opresión contra los judíos. En ese periodo, entonces le cambia el nombre de la tierra de Israel de Judea a Siria, palestinos. Y entonces se vuelve el nombre de la tierra de Israel, Palestina. Antes de eso, hasta los romanos, los griegos, todos nombraron a la tierra de Israel Judá, ¿ya? O Israel. Y ahí tenemos entonces los dos nombres de la tierra de Israel: Israel, el reinado de Israel, y el reinado de Judá, con la división del norte y del sur. ¿Se entendió todo esto? Entonces, cuando oímos hoy en día, la razón que quería darle un poquito de la historia aquí es para que ustedes puedan decir, mira, esto es un asentamiento antiguo judío de la tierra de Israel. No es territorio ocupado, pero yo digo que nosotros tenemos derecho de ocupar. Cada uno, yo estoy ocupando mi casa. Es la casa mía, yo tengo derecho de ocuparla. ¿Ustedes me entienden? Entonces, dicen que eso es Cisjordania o que es el territorio ocupado por los judíos. Obviamente, los judíos tienen derecho de vivir en esta tierra, porque esa es parte de la promesa que Dios le da al pueblo judío. Y no solamente, si no crees que es la promesa que Dios le da, podemos decir, históricamente, grandes reyes de Israel, todos vivieron en esa región. Entonces, muchísima historia de Israel ocurre en la región de Yehudá y de Shomron. ¿Ya? ¿Se entiende? It's a West Bank. The area of the West Bank. Hay que traducirlo en 3 idiomas. No, the area, it's okay. The area of the West Bank today, we hear that it's occupied territory, Israel occupied territory. What I'm doing is I'm giving you a history of ancient Israel. Not 1948. It's not that the Zionist government is occupying that territory. From the time of Jesus, there was Jews living in Judea and Samaria. And he travels all over Judea and Samaria. In the New Testament and in the Old Testament, you have stories of Jews living in the West Bank, what we call today the West Bank. So the reason I just want to make sure that we're clear as to what the history of the West Bank is, that it was always Jewish, and not only was it always Jewish, but we even had civil wars there, of Jewish civil wars. You understand what I'm saying? So, like, the Jews divided themselves up into 2 different kingdoms in the West Bank. You see what I mean? So that's the kingdom of the north and the kingdom of the south. All of this is in the Bible. It's in the first book of Kings and in the second book of Kings. ¿Se entiende? Pero lo que yo no entiendo es por qué ellos no entienden eso, entonces. Sí lo entienden, es que son los enemigos, nos quieren quitar la tierra a nosotros.
Pero la gente que no leen y no conocen la historia, se lo creen. Pero como la ONU, la ley internacional, con esa historia la tiene, no hace valer la historia. Claro, porque entonces tendría que darle derecho a los judíos. Hay que darle derecho a los judíos. ¿Entiendes? Por eso que yo le digo a la ONU, yo le digo los Goyim unidos. ¿Te entiendes? Los Goyim reunidos. Que se están reuniendo para quitarle derecho a Israel. ¿Yeah? Okay. Anyways, eso es lo quería concentrarme hoy para aclarar la situación moderna política. En el año 67, durante la guerra de los 6 días, Israel entonces tiene victoria sobre Jordania, pero recuerden, cuando los otomanes estaban en control del territorio, que en el año 135, cuando Adrianus, el emperador de Roma, le cambia el nombre al territorio de Israel, de Judea, le cambia el nombre a Siria Palestinus, se vuelve entonces le llaman Palestina, pero la razón que lo llamaron Palestina fue porque Adrianus quería quitarle a la tierra de Israel toda la identidad judía. Entonces lo que hizo fue que se refirió a otro emperador mucho anterior, Heródotas, que le cambió el nombre a la tierra de Israel por un periodo de tiempo pequeño. Heródotas le cambió el nombre para Palestina, basado en los Plishtim, que eran los filisteos que estaban en guerra contra los judíos en los tiempos antiguos. Goliath, el gigante, era un de los filisteos. ¿No? Para que entiendan, ¿eh? Entonces, le pone a la tierra de Israel, Palestina, para humillar a los judíos. Y entonces, el emperador Adrianus le cambia en el año 135, le cambia el nombre de Judá a Palestina para tratar de quitarle toda la conexión judía a la tierra de Israel, la identidad judía. Y le cambia el nombre a Jerusalén, de Jerusalén, la santa ciudad, la cambia para Aelia Capitolina. Nada más quiero mencionarle que los romanos hicieron terribles opresión contra los judíos. Ese fue el primer exilio, ¿no? ¿Eh? Los romanos, el primer exilio. No, el primer exilio es los asirios y babilonios, y Babilonia. Y eso es lo que estoy tratando de explicar, que Asiria y Babilonia tienen un exilio controlado. Hicieron un exilio que específicamente se llevaron, los asirios por ejemplo, se llevaron a todos los doctores, a todos los profesores, a todos los grandes rabinos como Viña, se lo habían llevado. ¿Ya? Lograron sacarlo. Sería terrible. Terrible. Se lo llevaron para el exilio. Lo llevaron a York a vivir. Entonces, lo van para el exilio. Entonces llevan a todos los grandes rabinos. Entonces lo llevan para el exilio. Por cierto, el alfabeto judío. One second more. Okay. El alfabeto judío. La forma de las letras. ¿Ya? Lo que aparece en la letra hoy en día en hebreo. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa letra? Ketab Ashurit. Ketab Ashurit. La letra, la forma de escribir de Asiria. La letra anterior se llamaba Ketab Ivri, la letra hebrea. Antiguo. Sí, entonces hay una discusión talmúdica sobre qué apariencia tenía las letras hebreas. ¿Se entiende? Hay dos alfabetos entonces. Un alfabeto más antiguo, que es Ketab Ivri, la letra hebrea. El otro es el alfabeto que se trajo de Asiria. Entonces Talmud hace la pregunta, ¿cuál es el idioma original, la letra original del hebreo? Y hay un braita, una es femenina la braita, ¿no? Entonces hay una braita que el Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén, lo presenta diferente
que el Talmud de Babilonia. Y esto todo se presenta durante este periodo de tiempo. Entonces, el Talmud Yerushalmi dice, bueno, déjame decir primero el Babli. El Babli dice que hubieron ciertos milagros que ocurrieron en los 10 mandamientos. Uno de ellos es que las letras de los 10 mandamientos se pasaban de un lado al otro lado. Cruzaban completamente los bloques. Cruzaban completamente los bloques y se podía leer correctamente de cualquier perspectiva. Entonces tenías cuadros grandes, no son tablas como los 10 mandamientos que se ven en los dibujos, aquí no tenemos, pero dibujos que se ponen, parecen el símbolo de McDonald's. Como que hay afuera. Afuera. Sí. Sí, o lo que parece de McDonald's. Sí, McDonald's. Sí. Ok, pero no parecía eso, así como son grandes. Entonces, eran cuadritos, ahí está. Sí. Okay. Entonces, esos cuadros, se cruzaba la letra y se podía leer correctamente por todos lados. Entonces dice el Talmud Bavli que también ocurrió un milagro en que la letra Samech flotaba. Samech es redonda y flotaba. El Yerushalmi dice que era la letra Ayin. No puede ser, porque la letra Ayin en el hebreo moderno parece una Y, que es lo que flota ahí. Pero si ves el antiguo, la letra antigua que se llama Ketab Ivri, que era otro alfabeto, el Ayin es un triángulo, parece un ojo, porque el Ayin todas las letras eran dibujos. Por ejemplo, Shin es una quijá con dientes. Shinayim tiene dientes. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El Ayin es un ojo. Entonces, en ese idioma, en esas letras, se hacían dibujos. Y el Ayin era un dibujo. Entonces, eso flotaría. Ahora, cuando los judíos, entonces todos los grandes sabios, los asirios, cuando crean ese primer exilio, no se llevan a la gente común. Lo que querían hacer era quitarle el poder educativo al pueblo judío. Entonces se llevan a todos los profesores, a toda la gente de alto nivel de entendimiento, se los llevan prisioneros al primer exilio. Ese es el grupo que cuando retorna a la tierra de Israel trae esas letras, que son las nuevas letras que se llaman Ketab Ashurit. ¿Se entiende? Entonces, hay dos teorías. Los profesores ponen dos diferentes teorías. Y entonces, yo le voy a decir la teoría mía. Pero hay dos teorías. Una es que los dos alfabetos existían al mismo tiempo. Y la gente educada escribían con el alfabeto que se escribía en Asiria. Cuando entonces la gente que no tenía mucha educación escribían en Ketab Ivri. Pero se llevaron todos los profesores, no había casi gente que sabía leer y escribir. Se perdió ese alfabeto, el uso de ese alfabeto, que se ve, por cierto, en las tablas, todos los records del primer templo, el periodo del primer templo, se ve esa letra estante usando, se usa. ¿Ya? Parecen palitos, rayas y palitos. ¿Ya? Eso es el mismo alfabeto que los fenecios y los antiguos griegos escribían en ese mismo alfabeto. Por eso que tienes alfa, beta, gamma, delta, es aleph, bet, que montada, es la misma. Entonces, pero luego el alfabeto griego se cambia, pero es el antiguo griego. Y por esa razón, cuando se escribía una Torah en el antiguo griego, era sagrada, porque es el mismo alfabeto. ¿Ya? Entonces, ese es el idioma de la gente común, y la gente educada escribía en lo que se llamaba el Ketab Ashurit. Yo te puedo pasar el examen después, para ver si estás aprendiendo lo que estoy diciendo. Y a Patrick también le voy a pasar el examen. Ivri was the common language, and it was just like lines and squares, that kind of stuff. And the other was much fancier, and that was taken to Assyria. ¿Ya? Entonces, cuando los judíos retornan, empiezan a escribir en ese. Hay otra teoría es que el idioma original hebreo era Ketab Ivri,
Y los grandes sabios, cuando terminaron en Asiria, aprendieron o crearon ese nuevo alfabeto y lo trajeron con ellos a la tierra de Israel. Y por eso se llama Ketab Ashurit, porque es de Ashur, de Asiria. Pero hay otra forma de leer, y eso es, ¿cómo se llama una persona rica? De poder. Ashir. Entonces podría decir que es el idioma de la gente rica, que son Ashir, tienen dinero, o que viene de Ashur, que es de Asiria, no sabemos cuál es. ¿Se entiende? Su humilde opinión. En mi humilde opinión, se usaban los dos alfabetos. Y tienen dos tradiciones a la misma vez. Y la razón es porque tenemos alusiones en algunas escrituras de la forma de las letras. Entonces, tienen los dos exactamente a la misma vez. Ahora, lo que encuentro interesante, si eso es verdad, entonces, cuando comparo el Braita, la Braita que está en el Talmud de Yerushalmi, comparado al Braita como se presenta en el Talmud de Bavli, entonces filosóficamente, yo creo que la discusión entre el Bavli y el Yerushalmi es en qué idioma le habla Dios al pueblo judío. ¿En el idioma de la gente común o en el idioma de la gente educada? ¿Me entiendes? Se comunica con nosotros usando un alfabeto de gente común o usando un alfabeto de gente supereducada. Y en mi humilde opinión, obviamente en el idioma de la gente común. Porque Sí, la mayoría de las personas, la mayoría de los personajes bíblicos eran gente humilde, gente de campo, de sol. Y tienes el Midrash que presenta la idea de que la Torah fue entregada al pueblo judío en el monte Sinaí porque era una montaña humilde y porque fue en el medio del desierto donde nadie quiere ir de todas maneras. Entonces sería para que la gente común pueda entenderlo. Pero esa yo creo que es la discusión filosófica entre esas dos posiciones. ¿Se entiende la idea? El idioma común viene siendo el hebreo antiguo. El hebreo antiguo. Ahora, la razón que ando en esto es para aclarar cómo se sale el pueblo judío de la tierra de Israel. Estamos hablando de sionismo, no de las letras. Entonces, lo que estamos hablando es que el pueblo judío vivió en esa región, de la tierra de que hoy en día llamamos la tierra de Israel. En esa región, Judá y Samaria, Yehudá y Beshomrón, en esa región hay grande historia judía. El Banco Occidental no fue llamado eso hasta que los jordanos tomaron control de los otomanes. Cuando los otomanes tenían control sobre la tierra de Israel, nunca se dividió esa región como algo diferente. Los jordanos tomaron control de esa región en 1948. Los judíos, Israel, toma control en 1967, retorna al control de ese territorio. Pero antes de 1948, cuando los otomanes, antes de los ingleses, estaban en control, esa región no estaba delineada como si fuera diferente que el resto de la tierra de Israel. Nada más los ingleses separaron esa región cuando hicieron su primera división de la tierra de Israel para entregarle ese parcel de tierra a los árabes. Pero antes de eso, los otomanes no separaron esa región. Entonces, eso fue una línea que los ingleses crearon. Pero los ingleses llegaron recién a la tierra de Israel. Nosotros tenemos miles de años en la tierra de Israel y ahí hay una larga historia de la historia judía. Reyes de Israel, reyes buenos de Israel y reyes malos de Israel. ¿Ya? Tiempos buenos de Israel y tiempos difíciles de Israel, pero de todas maneras es la historia judía que ocurrió en nuestro territorio. ¿Clear? Ok, ahí vamos a terminar. ¿Preguntas? Hay una pregunta, pero no entiendo, no conozco alguna de las palabras, pero voy a hacer la pregunta de todas maneras. Dice, ¿podría dar un resumen de los
pros y contras de las versiones o interpretaciones Targum, Masorética y Septuaginta que hemos estado recibiendo los no judíos? Ok. La traducción. Muy buena. Ok. Está buena la pregunta. ¿De dónde viene? Tiene que venir de México. Claudio. Voy a revisar. Oaxaca. De Oaxaca tiene que Oaxaca, venir. México, tiene que ser. No, podría ser un boricua también. Los boricuas hacen buenas preguntas. Sí, No sí. son nada más los mexicanos. No, todavía no se ha identificado, no creo, no. Ah, no, ok, no importa. Está bien. Eso es juego, bobería mía. Anyways, la razón que no me molesta responder. Primeramente, la traducción que habíamos hablado, la primera traducción es del Septuaginto, que es durante los reyes que se llamaban Talmai. Los reyes forzaron a los sabios de Israel a traducir la Torá de hebreo al griego. Esa es la razón que andamos en este tema. Esa traducción tiene cambios, como lo expliqué anteriormente, tiene cambios para que se pueda entender una persona que viene de un fondo pagano, pueda entenderlo. Lo facilitaron, los rabinos le cambiaron la traducción para que sea fácil que la gente lo pueda entender. La traducción masorética es una traducción de acuerdo a la Mesorá, que es la tradición rabínica. Entonces, los fariseos tienen, esto todo es judaísmo farisaico. Los fariseos dicen que cuando Moisés subió al monte Sinaí, recibió en el monte Sinaí 2 Torah, no una. Recibió una Torah escrita, que son lo que forma la ley de los 5 libros de Moisés. Esa es la profecía que Moshe nos da, los 5 libros de Moisés, seguida por una explicación oral. Esa explicación oral nos dice cómo guardar la ley que está escrita. Entonces la traducción masorética es de acuerdo con la tradición oral farisaica. La traducción del Septuaginto es de acuerdo con esta traducción que estoy explicando, fue forzada del hebreo al griego. Entonces, de la traducción Septuaginta vienen otras traducciones a todos los diferentes idiomas. Luego, la próxima traducción, Jerón, ¿cómo le dicen en español? Targum. Targum. El Targum quiere decir traducción. Perdón. El Targum quiere decir traducción. Eso no es. Masorética. El Targum tienes algunos Targumim que son arameos, ¿ya? Tienes el Targum Yehoash, tienes el Targum de Onkelos, okay, todo eso son traducciones al arameo, pero Targum quiere decir traducción. Entonces, estamos hablando de traducciones. Entonces, en la próxima traducción que se volvió muy popular entre los cristianos es el Vulgato. Eso viene de Jerome, que hizo una traducción directamente del hebreo al latín. Y en ese también tiene muchísimos fallos, porque incluyó porciones de la Torá que nunca fueron canonizadas por la comunidad judía, versiones que no estaban editadas completamente, y le faltan porciones, y también mal tradujo. Por ejemplo, el más famoso es la estatua de Miguel Ángel de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu tiene tarros que le salen en la estatua que hizo Miguel Ángel, el escultor, y la razón es porque el Vulgato traduce Karnei Hod, rayos de luz que le salían a Moshe Rabbeinu. El Karnei se puede traducir como un rayo o como un tarro. Entonces, en lugar de traducirlo como un rayo de luz, lo traduce como un tarro en el Vulgato. Entonces, Miguel Ángel, cuando lee el Vulgato, crea una escultura de Moshe con tarros. Yo leí sobre eso. ¿Entiendes? Entonces, esas son las traducciones que son las más grandes en el mundo cristiano. Se basan Septuaginto y en el Vulgato. La mayor parte de las Biblias católicas tratan de basarse en el Vulgato, y lo que los protestantes, para tratar de ser diferente que la Iglesia Católica,
Pero lo interesante de los protestantes es que se enojan cuando yo le digo la verdad. No sé, la gente se enoja cuando uno le dice la verdad. Le digo que su madre es la Iglesia Católica y se enoja. ¿Ya? Pero ellos son protestantes contra la Iglesia Católica. Entonces, para separarse de la Iglesia Católica, se basaron sus traducciones en el Septuaginto. Pero lo mejor sería que nuestros estudiantes, nuestros talmidim presentes y los talmidim virtuales, ¿ya?, que aprendan la Torá directamente en hebreo. Dice que es chileno. Oh, muy bien. Qué bien. Ok, entonces, ¿están satisfechos con la respuesta? Pues, yo creo que sí. ¿Ya? Entonces, la rabina, entonces lo que estamos hablando es el Septuaginto, esa es la traducción del hebreo al griego, pero estamos hablando de la Torá hablada, de la Torá escrita. Entonces, No, es la traducción de la Torá escrita. Esa, El Septuaginto. escrita. Exacto. Pero la Torá oral, Sí. la Torá oral no se tradujo hasta mucho más tarde, y no podemos decir que no se escribió hasta mucho más tarde. Eso forma en la Mishnah, en la Gemara, el Talmud. Y las leyes, los libros de las leyes, los libros de Shafá, todo lo que estamos estudiando nosotros, es todo Torah Sheba'al Peh. ¿Se entiende? Solamente esa traducción, la copia. Sí, también tenemos, y también tenemos, no, eso es mucho antes. Y también tenemos la primera traducción de la Torah, que es la traducción de Onkelos. Es muy interesante. La primera traducción de la Torah, ever, a cualquier otro idioma, directamente del hebreo, fue al arameo. Ese es el Targum de Onkelos. Onkelos, cuando nació, lo nombraron Aquilas. Era un romano que se convirtió al judaísmo y se cambió el nombre para Onkelos. ¿Ya? Y esa traducción es la traducción que tiene un poco de comentario también de Onkelos, se llama el Targum Onkelos, que hoy en día se ve en los libros que tienen comentarios rabínicos. Al lado del texto de la Torah está el Targum de Onkelos. Que por supuesto, que sea satisfecho con la respuesta. Muy bien. Gracias por la pregunta. Muy buena pregunta, por cierto. A mí me encantan los... por cierto, no sé si nuestro amigo, ¿cómo se llama? Pues el nombre que aparece sale Claudio 40. Claudio, pero el nombre, pregúntale el nombre hebreo. Él ahora te va a decir. Pero no sé si ustedes lo conocen, pero los temanim, los yemenitas, cuando... El esposo tuyo, por eso que lo menciono, temanim, por eso que lo menciono. Para que le digas que me estoy acordando siempre de los yemenitas, para que sepa que él está bien representado. Yo no solamente hablo de los mexicanos. No, claro. Los yemenitas crearon, o no lo crearon, mantuvieron la práctica que se formó en Babilonia de leer la Torá con alguien, un niño, normalmente era un niño, que se paraba al lado del lector de la Torá, casi siempre en un estante, en una silla, se para el niño y el lector lee una línea de la Torá, toma una pausa y el niño traduce, y lo traduce al arameo. Entonces la lectura de la Torah toma muchísimo tiempo, es como si te hubiera caído a palo. Ya cuando sale la lectura de la Torah, eso es terrible. Pero tiene la lectura en hebreo y la traducción del Targum, que sigue el Targum de Onkelos en arameo. Entonces en la tradición yemenita, ellos mantuvieron esa práctica. Se formó que los judíos casi no hablaban hebreo ya. Entonces se tradujo la Torah al arameo para que la gente pueda entenderlo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Very good? Very good. Ok, vamos a terminar. Demasiado. Muchas gracias. Just pretty good Monday. ¿Cómo es que es su nombre? Rabbi Ralban is going to speak to me tomorrow. He told me to call him at 11 a.m.
said he would have a phone meeting. I have an appointment. Que hablo de deja las galletas, ¿no? Deja las galletas. Long time no see. I know, that's why we were asking Where? about it. I said Información de desconfianza. Yeah, I Desconfianza. responded. I know. ¿Cómo que emocionado? People told me my phone, I think it's pizza. cuando me sale. Estamos comiendo. No, mi amor, ¿qué me voy? ¿Qué? And I responded.